Papá, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú puedas enseñarnos a ser cada vez más sensibles, a tener un corazón más dispuesto, a tener más hambre, a estar más apasionados por tu presencia y de esa forma estar siempre como en el lugar correcto con todo nuestro ser para poder ver lo que tú estás haciendo y para poder movernos en la dirección en la que tú te estás moviendo, poder asociarnos contigo para no estar pidiendo permanentemente que bendigas nuestros deseos, sino poder discernir y ver lo que tu corazón está deseando y movernos en la confianza de que lo que tú deseas es lo mejor para nosotros, es lo que realmente nuestra alma y nuestro ser entero necesita. Así que te pedimos, papá, en el nombre de Jesús, que abras nuestros ojos, que puedas seguir moldeando nuestro corazón para ver lo que tu Espíritu hace, para sentir como tú sientes, para expresar el carácter de Jesús y el entendimiento del mundo espiritual que tú nos has regalado como una opción real para experimentar. Ahora oramos por tu palabra para que pueda ser realmente un espacio en el que nos sentemos contigo y podamos ver tu rostro y nuestro corazón esté totalmente dispuesto a escuchar tus palabras y a responder en gozo de manera como solícita, rápida, fácil, con alegría, con docilidad, con mansedumbre. Que sea un deleite para todo nuestro ser y sea un deleite para todos nosotros como comunidad el escuchar lo que está en tu corazón, el escuchar lo que tu palabra enseña y responder en libertad a todo lo que tú nos hablas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Llevamos un par de semanitas, esta es la tercera en la que hemos estado compartiendo acerca de adoración y todas las veces hemos hablado de adoración y algo más para poder tener a través de estas ideas que son complementarias o derivadas de la adoración, elementos que nos permitan profundizar en lo que la adoración es. Y hoy quiero compartir con ustedes acerca de la adoración y, podría decir, adoración, gratitud y alegría, o podría ser como adoración, gratitud, alegría, porque la gratitud y la alegría o el gozo en realidad son como un poco dos caras de la misma moneda cuando nos metemos en este tema. Y solo para recapitular, como para ir poniendo los énfasis de cómo estos temas en las semanas van progresando. Ustedes saben que esto está todo en nuestro canal de YouTube, así que si es que se han perdido alguno de los espacios de esta serie, pueden volver sobre ellos para estar como súper alineados con lo que seguimos compartiendo. Pero la primera semana estuvimos hablando acerca de adoración, mansedumbre y humildad. Y hacíamos referencia a una palabra en griego que significa principalmente postrarse. Y la aplicación que hacíamos de eso tenía que ver con reconocer nuestras limitaciones y decir de alguna forma, yo no puedo, pero tú, papá, sí puedes. Y eso en el contexto en que Jesús habla, este pasaje cuando dice, aprendan de mí que soy manso y humilde y van a tener descanso para sus almas. Nosotros decimos, cuando nosotros efectivamente podemos hacer este acto de humildad y reconocimiento de nuestras limitaciones en contraste con su poder y decir con todo nuestro ser, Señor, yo no puedo frente a las cosas de mi vida, frente a mi propia salvación, frente a la restauración de mi familia o cosas imposibles, yo no puedo, pero tú sí puedes. Y ese reconocimiento de soltar, producto del darme cuenta de que soy limitado y hay cosas que simplemente no puedo hacer y que resultan ser las más importantes, trae para nosotros descanso. Y la mansedumbre y la humildad en concreto tenía que ver con disponer y predisponer nuestro corazón y nuestro ser entero hacia la obediencia con docilidad. Cuando uno escucha la palabra de Dios y está predispuesto a obedecerla antes de escucharla, no como evaluando si me gustó o no me gustó lo que leí, si me gustó o no me gustó lo que me enseñaron, si me gustó o no me gustó lo que el Espíritu está hablando en mi vida, sino que estando dispuesto de antemano y teniendo un corazón dócil para hacer su voluntad, eso trae descanso porque implica ceder el control de nuestras vidas.
en la confianza de que sus decisiones van a ser siempre buenas, porque sus planes son buenos, porque Él es un Dios bueno. Entonces, la adoración en este sentido tenía mucho que ver con obediencia, y lo que hablábamos en concreto tenía que ver con cómo la mansedumbre y la humildad nos ponen en un lugar con el corazón adecuado para que la obediencia no sea algo terrible que nos cause dolor, sino que sea algo fácil de llevar. Y por eso Jesús en ese pasaje habla de que su yugo es fácil. La segunda semana hablamos de adoración, autenticidad y alabanza. Y hablábamos de este pasaje en el que, súper célebre, en el que Jesús se encuentra con la mujer samaritana y hablan acerca de la adoración. Y Jesús le termina diciendo, frente a la pregunta de ella respecto de dónde hay que adorar, Él le dice, no importa dónde, ya ha empezado la era en la que el lugar no importa, sino que hay que adorar. Los verdaderos adoradores tienen que adorar en espíritu y en verdad. Y antes de eso, Él le dice, ustedes, los samaritanos, no conocen al Dios al que adoran, pero nosotros los judíos sí, porque la salvación viene de los judíos. Entonces rescatábamos estas dos ideas, la como imprescindibilidad de conocer a Dios para poder adorarlo, y cómo el conocerlo nos lleva naturalmente a tener una respuesta de alabanza. Cuando yo conozco su carácter, conozco sus obras y empiezo a reconocer cómo ese carácter se hace realidad en mi vida, se hace realidad en los testimonios que escucho de otros, se hace realidad en la historia de la salvación que está relatada en la Biblia, eso me lleva naturalmente a responder en alabanza, que es elogiar su grandeza, su carácter, sus obras y todo lo bueno que Él es. Por otro lado, esto de adorar en espíritu y en verdad implicaba en la explicación de Jesús, por un lado, según algunos biblistas, que Juan usa intencionadamente estas palabras espíritu y verdad, así como en varios otros momentos del Nuevo Testamento escuchamos este título para el Espíritu Santo como el Espíritu de verdad. Entonces esto tiene dos lecturas. Por un lado, necesitamos al Espíritu Santo para poder adorar. Es Él el que nos enseña y el que produce la mejor adoración posible en nosotros. Pero por otro lado, el que sea en espíritu y en verdad, en el contexto de que Él está diciendo a la samaritana, no importa el lugar, también está diciendo de que como ya no es un monte y no es un templo, y el foco está en quienes somos, está en los adoradores y no en el tipo o lugar de adoración, entonces la adoración se trata de una realidad permanente. Porque no empieza a ocurrir cuando yo llego a un templo, sino que ocurre en cualquier lugar, y cuando ocurre en cualquier lugar, entonces también debe ocurrir en cualquier momento. Como consecuencia de eso, hay una invitación a hacerlo en espíritu y en verdad, porque el espíritu es inmaterial y la verdad tiene que ver con la autenticidad. Cuando yo creo que la adoración es solamente cosas que puedo demostrar hacia afuera, Dios escudriña mi corazón y puede como pesar en una balanza si lo que yo estoy haciendo es coherente con lo que hay en mi interior. A veces hacemos cosas que son actos externos que reflejan adoración, pero que los hacemos con la motivación incorrecta. Lo hacemos para que otros nos vean, lo hacemos para tener reconocimiento, lo hacemos a veces como para acallar nuestra culpa o por un como largo etcétera. Pero cuando la adoración emana desde nuestro espíritu, no puede ser falseada porque el espíritu no se percibe con los ojos naturales. Es Dios el que percibe el espíritu. Hay varios salmos que dicen que nadie sino Dios puede discernir el espíritu del ser humano. Por tanto, dado que la adoración en el espíritu es algo que solo Dios puede percibir, no puede tener hipocresía. Y cuando hacemos este recuento, estamos entregando en realidad algo que es una buena noticia. Porque el mensaje de Jesús en este contexto nos está diciendo que podemos ser completamente auténticos cuando adoramos. Que podemos ser completamente auténticos al entender que lo que Dios anhela es que seamos adoradores más que cuáles sean las expresiones en las que lo hagamos mejor. Y el ser auténtico, la invitación de ser auténtico,
es algo que tiene que sí o sí ampararse en la gracia, porque ninguno de nosotros es capaz de expresar adoración todo el tiempo. Siempre hacemos cosas que no son adoración. Siempre tenemos pensamientos que vienen, no digo siempre, espero que no sea que siempre hacemos cosas que no son adoración, pero a través de nuestra vida nadie permanentemente está apuntándole medio y haciendo las cosas que agradan el corazón del Padre. Sin embargo, por la gracia podemos ser adoradores, indistintamente de que haya momentos en que no lo hagamos increíblemente bien. El ser es una cuestión que no cambia. Y cuando uno está con esta identidad clara respecto de quiénes somos adoradores porque somos hijos, porque tenemos al Espíritu de verdad habitando en nosotros, entonces podemos descansar y la adoración no se deja de ser un riesgo de ser algo a través de lo cual yo busco aceptación, a través de lo cual yo busco reconocimiento, a través de lo cual yo busco como asentar mi identidad. Entonces, en todos estos sentidos, podemos decir que cuando hablamos de adoración, autenticidad y alabanza, es tan liberador cuando uno puede ser auténtico, saber que podemos ser totalmente nosotros delante de Dios y no tenemos que fingir nada para recibir aceptación de Él ni de otros, porque los otros no nos definen y Él nos acepta por gracia. No está esperando que nosotros hagamos algo extraordinariamente bien para entonces amarnos y entonces aceptarnos. Por eso es que la adoración es algo que tiene que ser auténtico y tiene que estar más centrado en quienes somos que en cómo expresamos. Cuando yo soy un adorador y todo el tiempo está en mi corazón el deseo de ser un adorador, las formas de adoración van a encontrar su camino de manera natural en mi expresión diaria y cotidiana. Entonces, esto debiera ser siempre una preocupación secundaria, el cómo lo hago. Ahora, si no hago nada externo que exprese adoración, evidentemente no soy un adorador. El problema no es que los actos sean vacíos o sean malos o no tengan sentido. El problema es cómo la adoración que pone su énfasis en las cosas externas y visibles puede no estar siendo verdaderamente honesta y puede no estar expresando lo que realmente soy. Ahí está el riesgo. Y hoy quiero compartir, voy a leer algunos versículos que tienen que ver con adoración y gratitud. Y una de las cosas como muy importantes en las que quiero ser enfático respecto de la gratitud, y voy a cerrar con esto de cómo la gratitud evidentemente está emparejada con la alegría y con el gozo. Quiero ser súper enfático en que la adoración es la respuesta natural que debe surgir en nosotros en la medida en que conocemos a Dios y tenemos una relación con Él. Cuando yo empiezo a conocer quién Él es y me doy cuenta que Dios no tiene esta fisura que tenemos nosotros y que heredamos más encima de los griegos, de la filosofía griega, de que hay una diferencia entre el ser y el hacer, y que lo que nosotros hacemos siempre tiene como este revestimiento de riesgo por hipocresía. En Dios no existe esa división y cuando nosotros vemos a Dios actuar, siempre estamos viendo que sus actos dan cuenta de quién Él es. A través de sus actos nosotros podemos encontrarnos con su carácter y funciona en ambas direcciones. Su carácter nos permite tener la confianza de que a través de nuestra propia historia Él va a volver a traer sobre nosotros aquellos actos que trajo sobre otros en la historia. Actos de perdón, actos de fidelidad, actos de provisión, actos de salvación. ¿Por qué? Porque su carácter no cambia. Entonces, por un lado, yo veo cuando Dios hace cosas y eso me habla de cómo Dios es. Y por otro lado, yo leo en la Biblia lo que Dios es y lo que Dios ha hecho y puedo saber que va a volver a hacer las mismas cosas que hizo antes. Porque Él nos sigue amando de la misma forma. Entonces va a volver a perdonarnos como perdonó en la historia a su pueblo. Va a volver a proveer para nosotros como proveyó para cada uno de aquellos que quisieron buscar en Él la fuente de provisión. Él va a hacer esto una y otra vez.
Entonces es natural que al contemplarlo, al pasar tiempo con Él, nuestra respuesta sea adorar. Pero hay que tener ojo, porque la adoración tiene expresiones concretas, y cuando hablamos de gratitud, hablamos de hacer cosas concretas. La gratitud encuentra un camino en expresiones que van más allá de lo que mis labios solamente dicen, aun cuando lo que mis labios dicen tiene un tremendo valor igual. La gratitud se expresa en acciones. Pero cuando nosotros ponemos este énfasis, sin hacer la salvaguarda que quiero decir primero, como que se nos puede desarmar todo y terminar no teniendo mucho sentido y mucho valor. Y es que a Dios le encanta que nuestra gratitud sea una expresión absolutamente libre. Porque la adoración y la gratitud no son cosas que surgen como respuesta a que, dado que Dios hizo algo que no merecíamos, entonces nosotros ahora estamos en deuda con Él y tenemos que pagarle con nuestra adoración. Ese tipo de adoración culposa y que viene como respuesta al sentirnos en deuda no es el tipo de adoración que Dios quiere recibir de parte de su pueblo. Por un lado tenemos esto, y esto es importante decirlo y luego desarrollar la idea que acabo de decir. Por un lado tenemos que la adoración, cuando Jesús está a punto de empezar su ministerio y se encuentra con Satanás, que quiere venir a desviar su propósito y su ministerio y a apartarlo de todo lo que sabe, que intuye que Dios va a hacer a través de él, le presenta varias tentaciones y en un momento Jesús le responde y le dice: vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen: adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Jesús nos advierte después en su ministerio y dice: nadie puede servir a dos señores, porque va a amar a uno o va a aborrecer al otro, y va a aborrecer al otro, o viceversa. En ese contexto Jesús habla de Dios y Mamón, Dios y la riqueza, pero este principio se ve expresado en esa sentencia de Jesús más adelante, y es que nosotros no podemos adorar a más de un ser o a más de una cosa. La adoración es un acto, es una respuesta a través de la cual nosotros damos todo, y concretamente, ¿por qué en el caso de Dios es tanto más clara? Porque nosotros podemos adorar cualquier cosa. Podemos adorarnos a nosotros mismos, un ídolo, un falso Dios, una carrera, las lucas, mi familia, puedo adorar cualquier cosa. Pero tiene tanto sentido este principio del Antiguo Testamento y que Jesús hace eco y desarrollo, de que solamente podemos adorar a Dios y no podemos adorar a Dios y otra cosa, u otra persona, o un ídolo, porque Dios lo ha dado absolutamente todo por nosotros. Él entregó a su Hijo. Y Jesús voluntariamente dijo: yo voy y hago todo lo que está en el corazón del Padre y me entrego y me despojo voluntariamente de todo. Como dice Filipenses 2, que Él no escatimó, no consideró importante el ser igual a Dios, sino que se despojó de todo, de su gloria, de su poder, de la adoración en el cielo, de la posición exaltada en la que Él se encontraba. Se despoja de todo eso y se somete voluntariamente a un cuerpo humano, pero además se hace siervo de todos y muere de la peor forma y vive al servicio. Él se despoja de todo. Y Él se despoja de todo teniendo en sí mismo un valor incalculable. Él es Dios encarnado y su valor es inconmensurablemente mayor que nuestro valor. Entonces, si Él lo dio todo por nosotros, la respuesta natural es que la adoración implique darlo todo a Él y además que eso sea únicamente a Él. La adoración es la respuesta del que da todo a aquel que le dio todo, pero específicamente hablando de Jesús, del Padre, del Espíritu Santo, de nuestro Dios trino. Ahora, ¿por qué digo que hago ese paréntesis? Porque eso es importante decir, pero luego vuelvo a la idea que dije recién. Otra vez, cuando yo explico esto de esta forma, pareciera como que estamos en deuda. Y claro, en términos objetivos, lo que Jesús ha hecho por nosotros genera que
es tan abrumador, su amor derramado, es tan abrumador todo lo que Él ha hecho, que la respuesta natural debiera ser reconocer que estamos en deuda con Él. Pero el tipo de amor que Él nos ha mostrado, que es este amor ágape, un amor regalo, un amor desinteresado, es un amor en el que Él nos entrega esto sin pedir nada a cambio. Porque que yo le dé todo lo que soy no es un pago justo por lo que Él hizo. Siempre me voy a quedar corto, aun si yo hiciera todo lo que está expresado en la Biblia, si cumpliera todos sus mandatos, si tuviera un corazón recto permanentemente, si todo el tiempo estuviera queriendo bendecir a otros, teniendo el carácter de Jesús, haciéndolo todo lo bueno, nunca voy a poder pagar lo que Jesús hizo por mí. Entonces la lógica de que la adoración sea el pago, porque le doy todo al que me dio todo, no es una transacción racional. Lo que Él dio es más de lo que tú y yo podemos dar en respuesta. Entonces esto sí o sí tiene que estar enmarcado en el contexto de que el amor que Él nos ha expresado es un amor que se da sin esperar nada a cambio y que como tal usa el mecanismo de la gracia para encontrar su expresión. Entonces, la gracia es literalmente dar algo regalado, algo totalmente gratuito. Y voy a volver un poquito sobre esa idea de ahí, pero quería como cerrar ese punto de que lo que la adoración implica es una respuesta, pero esta respuesta no es un pago. Y quiero leer esto un poquito. No hemos sido perdonados para ser esclavos. El perdón ha sido un regalo. Cuando digo no hemos sido perdonados para ser esclavos, me refiero a que Jesús no nos perdonó para que quedáramos en deuda con Él, sino que nos perdonó libremente y por gracia. El perdón ha sido un regalo. La provisión permanente que Él trae sobre nuestra vida es un regalo. La intercesión de Jesús por nosotros delante del Padre es un regalo. Su Espíritu en nosotros es un regalo. El volver a renovar su compasión y perdón todo el tiempo es un regalo. Su amor constante, su fidelidad, sus promesas, sus planes buenos, todo esto es un regalo. Su relación como papá con nosotros es un regalo y que Jesús camina a nuestro lado es un regalo. Todas estas cosas son regalos. Cuando alguien te regala algo, no sé si han visto esta serie de Big Bang Theory, en la que el protagonista en un capítulo, una persona le hace un regalo y él tenía un toque que hacía que para él fuera terrible recibir regalos porque él tenía que encontrar un regalo que tuviese el valor equivalente, exacto y de una simetría perfecta con lo que había recibido. Entonces empezaba un trabajo en su mente tremendamente angustiante de ver y calcular cuánto valía el regalo para poder dar un regalo que costara exactamente lo mismo. Cuando uno recibe un regalo, eso no nos deja en deuda. Saber relacionarse con la gracia implica poder recibir libremente regalos. Ahora, enfatizando, porque quiero desarrollar desde este punto a lo que quiero ir como centro, y esto va a ser más o menos corto. Toda la parte anterior era para desarrollar lo que ya hemos venido conversando, pero hay un pasaje en Hechos 5 que parece ser un pasaje horroroso para hablar de esto, pero lo que quiero hablar tiene que ver con la libertad. No sé si han escuchado la historia de Ananías y Zafira. ¿Sí? Ya. En el capítulo 2 de Hechos, cuando se describe la iglesia primitiva, como que toda la gente estaba buscando la presencia de Dios y adoraba, llega como un apéndice al final y dice, y había personas que vendían sus casas y las repartían entre todos las lucas de la venta de esas casas para que nadie tuviera necesidad, porque tenían todo en común. Y da el ejemplo de una persona que hizo eso, que vendió su casa y repartió entre todos, o le entregó a los apóstoles el monto total de la venta para que fuese repartido entre todos según la necesidad de cada uno. ¿Ya? En el capítulo 5 aparece un matrimonio que se pone de acuerdo y dice, vendamos nuestra casa, vamos, ofrendamos y decimos que ofrendamos todo lo que implicó el valor de la venta de la casa, pero en realidad nos dejamos una parte. Ahora, las razones de por qué alguien haría eso probablemente tengan mucho que ver con esto que decía yo acerca de la adoración. Cuando hacemos un acto que externamente parece ser totalmente bueno, pero que tiene la motivación totalmente incorrecta. ¿Por qué? Porque
Pedro les dice, cuando lo confronta a él primero y después a ella, les dice esto. Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. Y esta es la parte que quiero enfatizar porque tiene que ver con lo positivo que quiero decir. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Lo que Ananías y Zafira hicieron fue una estupidez porque los apóstoles no esperaban que la gente vendiera su casa y regalara el total de la plata de la venta. De hecho, no esperaban que la gente vendiera su casa. Esto ocurrió espontáneamente porque había personas que empezaron a entender que era tan inminente, porque el reino de los cielos se había acercado, la presencia de Dios, que eso generaba en ellos la expectativa cierta de que Jesús podía volver en cualquier momento, y en ese contexto empezaron a pensar que sus casas terrenales no tenían valor comparado con el hacer comunidad como nueva humanidad, como cuerpo de Cristo y sembrar para la eternidad. Pero esto no fue un pensamiento generalizado. Tampoco fue una práctica permanente. No es que se describa que los primeros 2 siglos o 3 siglos los cristianos no tenían casas, por ejemplo, o que todos vendían sus casas y regalaban las lucas. Esto es un testimonio de Lucas al escribir Hechos para mostrar cuán impresionantes cosas pasaban en medio de esta comunidad. Pero es como cuando uno se sienta y empieza a contar los testimonios de lo que Dios ha hecho en tu vida. Hemos experimentado milagros, su amor, Él interviene, Él provee, Él sana. Pero si yo voy y le cuento a otro que Dios me ha sanado, o ha sanado a mi hija, o ha sanado a mi esposa, no necesariamente significa que en mi casa jamás nadie se enferme, o que nunca nadie tenga un resfriado, o que no se pueda quebrar una pierna, o que no le pueda pasar algo. El que haya un testimonio de que Dios hizo algo y de que personas en adoración respondieron de una forma, no establece una norma. No es que ahora para ser verdaderos cristianos y verdaderos adoradores y para ser verdaderamente generosos, entonces todos tenemos que vender nuestras casas. Si alguien en el ejercicio absoluto de su libertad entre él y ella y Dios, él o ella y Dios, se da cuenta que quiere dar algo, que quiere ser generoso con otro, que quiere hacer algo que exprese libremente cuánto amo a Dios, cuánto ha impactado Dios mi vida, tiene que ser desde ese espacio de libertad. No puede ser porque otro te lo diga y muchísimo menos porque otro te lo imponga. Por eso lo que hizo Ananías y Zafira fue tan estúpido, porque intentaron tener aprobación para ser considerados como estos súper espirituales que habían hecho esto, que era una locura, y ellos a lo mejor, cuando la primera persona que hizo eso y dijo, chiquillos, faltaba plata para comer toda la semana, y hay entre nosotros niños que están cayéndose de hambre, y hay personas que no tienen lo más mínimo en sus casas, y yo sentí eso como una necesidad tan mía, porque esta iglesia es mi familia, que quise vender mi casa y aquí está la plata. A lo mejor Ananías y Zafira estaban ahí y encontraron que toda la gente se sintió tan abrumada por un acto de generosidad desinteresada, que a lo mejor hicieron la ola, aplaudieron, bailaron, dieron 500 gloria a Dios, y ellos dijeron tal vez, wow, si nosotros hacemos algo así, la gente nos va a amar. Todo el mundo nos va a vitorear. Todo el mundo va a decir que somos los más generosos y los más espirituales y vamos a ser los bacanes de la cuestión. Cuando mi corazón no tiene claro que mi valor está en Jesús, busco que la gente vea que siempre canto con las manos arriba porque soy espiritual, u oro de una forma porque soy espiritual, o soy más generoso pero lo hago para que otros me vean porque soy espiritual, o hago algo por el otro pero espero que haya algo a cambio y un reconocimiento. En cambio, la respuesta de Pedro es, loco, tú eras libre, nadie te dijo que era obligación hacer esto, no tenías por qué hacerlo, nadie te dijo que vendieras tu casa y si la vendías y hubieses dado la mitad, hubiese sido increíblemente generoso. Es absurdo que digas que lo diste todo si no lo diste todo, porque la mentira ensucia completamente todo lo bueno que pudo haber sido lo que diste.
Por eso la adoración tiene que ser en espíritu y en verdad. Porque yo puedo hacer un acto ridículamente generoso, vender mi casa, quedarme yo sin casa y ofrendar la mitad del valor de mi casa. Es un acto ridículamente generoso. Sin embargo, si en medio de ese acto lo que busco es la adoración y el reconocimiento de las personas para afirmar mi identidad, porque mi identidad no está en Jesús, y para hacer eso además miento y digo que estoy dando más de lo que realmente estoy dando, eso termina haciendo que lo que hice sea detestable delante de Dios en vez de ser algo hermoso. Aun cuando el acto sigue siendo espectacular porque no tenían por qué dar nada, terminó siendo algo horrible. Y no digo esto para desarrollar esta súper conocida historia de lo horrible que ellos hicieron, sino que lo que quiero enfatizar es lo que Pedro le dice. Y no la parte de que mintió el Espíritu Santo, sino eres libre. Tú ves cuánto das, tú ves cómo das. El dar en lo económico es una expresión que tiene que ser desde la libertad. Hay un pasaje en Crónicas en el que David ha preparado todo para construir el templo de Dios. Dios le dice, no vas a poder hacerlo tú porque tú has sido un guerrero que ha derramado mucha sangre. Quiero que lo haga tu hijo, que va a ser un hombre de paz. Pero David aún así quiso hacer todo lo que estaba a su alcance y juntó riquezas para que estuvieran todos los materiales posibles para construir el templo. Cuando su hijo tomara el reino, tuviese todo lo necesario para construir el templo. Y David dice que regaló un porcentaje altísimo de todos sus tesoros. Dio lo mejor que tenía. Pero luego él también invitó al pueblo y le dijo a todo Israel que juntos pudieran entregar algo a Dios. Y la gente trajo tanto que sobró. Había tanta abundancia y la gente lo hizo con tanta libertad que hubo más de lo necesario para construir el templo, que era una cuestión así, pero espectacular, de lujosa y maravillosa. Y cuando David ve toda la abundancia de las ofrendas, él era un rey absolutamente rico, que había conquistado muchos terrenos. Israel nunca llegó a ser territorialmente más grande que en los tiempos de David y Salomón. Nadie conquistó más de la tierra prometida que David. Y la guerra producía justamente la subyugación de otros pueblos y el pago de tributos y el recoger los botines y los despojos después de la guerra. David era un rey absolutamente rico, y este pasaje en Crónicas, los últimos capítulos de Primero de Crónicas, dicen que él dio un montón de plata, pero lo que el pueblo dio fue más que lo que él había dado. Aun cuando no era necesario, el pueblo dio más que lo que él había dado. Y David hace esta oración al final del capítulo del libro, en el capítulo 29, versos 13 y 14, y después voy a leer el 17. Dice: oh Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Todo lo que tenemos ha venido de ti y te damos solo lo que tú primero nos diste. Yo sé, mi Dios, que tú examinas nuestro corazón y te alegras cuando encuentras en él integridad. Tú sabes que he hecho todo esto con buenas intenciones y he visto a tu pueblo dando sus ofrendas por voluntad propia y con alegría. David está haciendo a través de las ofrendas económicas lo mismo en principio espiritual que Jesús le enseñó a la mujer samaritana. Le dice: examina mi corazón para saber si hay integridad en él, para ver si es que mis intenciones son las correctas. Y te damos gracias porque la gente ha podido dar voluntariamente, no porque yo usé algún tipo de mecanismo de coerción, no porque les metí miedo porque soy el rey. Simplemente los invité a ofrendar a ti porque tú eres bueno. Y la gente en libertad y por voluntad propia ofrendó. Pero también lo hicimos porque nos dimos cuenta de que todo lo que teníamos era tuyo. Todo lo que podemos dar, sea económico, sea espiritual, sea tiempo, sea habilidad, sea talento, todo lo que podamos dar es porque Él nos lo dio primero. Y cuando se trata de dar en lo económico, Dios anhela profundamente que nosotros lo hagamos por voluntad propia, en libertad, y lo hagamos
como una expresión de gratitud, no para obtener algo. Por eso, aun cuando yo en lo personal siempre he creído y practicado el tema del diezmo, jamás, y me parece terrible, tomar como pasaje central el último capítulo de Malaquías y leer la parte de la maldición para que la gente por miedo o por sentir que si lo hace va a obtener una recompensa, entonces tiene que ponerse con Lucas. Yo creo que aun cuando el principio del diezmo, no es que tengamos que borrar ese pasaje y yo decir que ese pasaje está equivocado, pero hoy en el Nuevo Testamento y entendiendo el principio del diezmo que surge en los tiempos de Abraham y de Jacob antes de la ley, el principio siempre es voluntario. Abraham voluntariamente diezma por primera vez cuando se encuentra con Melquisedec y ganó una guerra en la que Dios lo acompañó. Y después Jacob le dice, Señor, si tú me bendijeras, yo te voy a dar el 10% de todo lo que tenga. Pero siempre, 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 ya sea una ofrenda, ya sea un diezmo, ya sea una primicia, sea lo que sea, lo económico, para Dios tiene valor si es que es una expresión de gratitud y no un canje. Si yo intento dar algo porque pienso que eso va a poner a Dios en una posición de deuda conmigo, es porque no estoy entendiendo nada. Si la adoración tiene que ver con darle algo, a pesar de que jamás podríamos pagarle, eso ya es un concepto equivocado. Sentir que puedo pagar a Dios ya es de una falta de entendimiento mucho más profunda y absoluta. Creer que si yo doy, entonces Dios queda en deuda. Eso sí que no tiene ningún sentido y aún así muchas veces como que practicamos esto. Si tú haces esto, entonces Dios te va a bendecir. Si tú haces esto, entonces Dios tiene que responder de esta forma. No voy a desarrollar demasiado esa idea, pero quiero dejarla ahí. Luego, la adoración tiene que ver con gratitud no solamente a través del acto de dar gracias. Aun cuando el acto de dar gracias es importante, se manifiesta en cosas como el dar. Pero también se manifiesta en cosas como uno de los elementos centrales del Evangelio y de lo que nosotros abrazamos en la viña, que es la teología del reino, es justamente que el reino de los cielos, el reino eterno, ha irrumpido en la historia. La realidad eterna de perfección del cielo en el futuro, a través de Jesús, ha irrumpido en la historia y ha iniciado que nosotros tengamos acceso a la realidad celestial a través de su encarnación, ministerio, muerte y resurrección. Y es la muerte del Rey bueno, del Rey justo, la que trae juicio sobre las tinieblas. En Colosenses 2 dice que Jesús en la cruz expuso públicamente a las tinieblas y clavó en ella el acta de los decretos que nos era contraria. En la cruz Jesús juzgó a las tinieblas. No solamente nos hizo libre a nosotros del pecado, sino que también expuso, avergonzó y juzgó a las tinieblas. Ahora, la adoración tiene que ver también con dar gracias por eso. Pero dar gracias por la cruz, dar gracias porque el Rey trajo el reino que irrumpió en su encarnación y se coronó en su muerte y resurrección, no puede ser solamente decir gracias, sino que tiene que ver también con entender la profundidad del impacto de la cruz y su trascendencia sobre nuestras vidas. Si Jesús me perdonó cuando yo era merecedor de la muerte, ese es como el decreto que está establecido porque todos hemos pecado y eso nos despoja de la gloria de Dios y como consecuencia trae la muerte sobre nosotros. Si yo era merecedor de la muerte y Jesús, que valía infinitas veces más que yo, lo entregó todo por amor a ti y a mí y murió y me perdonó, el no perdonar a otros es una negación de la cruz. Si yo siento que hay algún otro que ha hecho algo tan terrible que para mí es imperdonable, no estoy entendiendo nada del costo que tuvo para Jesús perdonarme cuando yo y tú no lo merecíamos en lo absoluto.
Por tanto, una forma de dar gracias, de honrar, de adorar a Dios es a través del perdón. Esto llega a ser tan gráfico. No quiero que te quedes entrampado en esta sentencia, pero Jesús en el Sermón del Monte, capítulo 6, dice en un momento, si tú perdonas a otros sus ofensas en contra tuya, Dios te va a perdonar tus ofensas. Pero si tú no perdonas a otros, Dios no te va a perdonar por tus ofensas. ¿Por qué? Porque el no perdonar es una negación de la cruz. El no perdonar, yo puedo decir, sí, Jesús, yo creo en la cruz. Pero si yo no estoy dispuesto a perdonar, es porque en realidad he reconocido la cruz con mi cabeza y con mis labios, pero no he entendido lo que pasó ahí. El perdonar es la respuesta más profunda y natural en reconocimiento de gratitud a lo que Jesús allí hizo. No voy a ahondar tampoco demasiado en eso, la dejo ahí. Y lo que quiero terminar, voy a terminar leyendo Mateo 10, 7 y 8, y voy a volver sobre esto de cuando hablaba acerca del amor ágape. La gracia, decía yo, es el mecanismo a través del cual se expresa este amor ágape, este amor que se da por completo sin esperar nada a cambio. Si yo recibo ese amor ágape que es expresado en gracia, entonces no estoy en deuda. El amor ágape no viene a confrontarme para hacerme sentir adeudado, no viene para que yo sienta que soy de nuevo un esclavo. Decíamos, todo esto que el Padre ha provisto en el Hijo y en el Espíritu es un regalo. Por lo tanto, el amor ágape no me hace deudor. Pero, ¿cuál es el testimonio de alguien que ha recibido una revelación sobre la abundancia y profundidad de este tipo de amor? ¿De qué forma nosotros podemos expresar que nos ha sido revelado un amor así de grande? Y Mateo 10, 7 y 8 dice, vayan. Esto es Jesús cuando envía a este grupo de discípulos, no a los apóstoles, a los 70, para ir y extender las buenas nuevas del reino que se había acercado en él. Dice, vayan y anúncienles que el reino del cielo está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. La forma de responder a un amor tan sobreabundante y de comprender que la adoración tiene mucho que ver con gratitud es precisamente poder actuar como el Padre ha actuado con nosotros. Actuar como Jesús actuó cuando estuvo encarnado y actuar como Jesús sigue actuando hoy al interceder por nosotros. Como si no hubiese sido suficiente morir por nosotros, Él sigue siendo nuestro abogado defensor hasta el día de hoy frente al trono celestial, frente a la corte celestial. Jesús todo el tiempo está abogando por cada uno de nosotros como sus hijos. Y Él gratuitamente renueva su misericordia, su compasión, su amor, su ternura, su provisión sobre nosotros todo el tiempo. Y una forma literal de poder adorar en gratitud es siendo testigos de la salvación que hemos experimentado delante de otros, para que otros crean, porque Jesús murió para que todo el mundo crea. Juan 3:16, este pasaje es súper conocido y todos los versículos que vienen en ese entorno, dice que Dios no quiere que nadie se pierda, incluso ha detenido el fin de los tiempos porque Él quisiera que todos se arrepientan. Ese es el anhelo del corazón de Dios y el anhelo del corazón de Dios que dice, amo tanto a todos los que he creado y quisiera que todos se arrepientan, que como consecuencia de eso envía a mi Hijo para ser molido por los pecados de estas personas a las que amo, con tal de que las personas puedan salvarse. Si eso es lo que está en el centro del corazón de Dios, si hay algo que podemos hacer que expresa una gratitud absolutamente alineada con lo que está en su corazón, es extender este mismo propósito que nos alcanzó para salvarnos a nosotros, que no merecíamos esta salvación, justamente
llevando el testimonio de esto delante de otros. Y este testimonio es ser testigos, es ser personas que dan cuenta con sus labios de que son hijos de Dios. Pero no solamente con sus labios, sino que dan tan gratuitamente, de la misma forma que han recibido todo lo que tienen. Y en fe van y aportan para que sean sanados los enfermos, para que el reino se manifieste con señales y con maravillas, pero también dan si es que tienen lucas, dan si es que tienen tiempo, dan si es que tienen un conocimiento, dan si es que tienen un talento, porque entienden como David que todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios y respondemos en gratitud y en libertad. Y el título decía que la adoración tiene que ver con la gratitud y también con la alegría. Y simplemente cierro con esto. Cuando nosotros ponemos el foco en dar, una persona que pone el foco en dar es rica aunque no tenga demasiado. Porque siempre estás pensando en aquello de lo que puedes prescindir en favor de otro. Y al mismo tiempo, una persona que siempre está pensando en agradecer, tiene su mente principalmente ocupada en lo que Dios ya le ha dado. Y eso genera precisamente que al contemplar a Dios, quién es, lo que Él hace, sus bondades, su ternura, su provisión, cómo lo veo manifestarse en que sale el sol cada día, en que tengo una familia, en que Él me restaura, en que Él me perdona, el que Él viene y está conmigo. Cada vez que yo estoy predispuesto a hacer ese ejercicio espiritual, esto genera que desde mí emerja gratitud. Emerja alabanza, emerja el reconocimiento. Señor, tú eres digno porque eres bueno, porque eres fiel, porque eres verdadero, porque me vuelves a perdonar. Me has dado todo lo que tengo, me has dado más de lo que merecía. No solo me salvaste de la muerte eterna, sino que me hiciste tu hijo, me sentaste a tu mesa, me diste la posibilidad de ser tu embajador, de expresar incluso el poder del reino. Aunque no dé un peso por mí, es verdad que cada uno de nosotros podemos orar y el reino puede venir y puede haber señales y maravillas y milagros. Cuando yo hago eso, cuando yo vivo de esa manera, en contraste con una vida en la que siempre estoy sufriendo por lo que no tengo, siempre estoy sufriendo por lo que me duele, siempre estoy sufriendo por lo que me falta. Y estoy hablando de énfasis, no estoy hablando de que los cristianos no tengamos que llorar o no nos podamos quejar. Pero cuando el énfasis de mi vida está en lo que me falta, la realidad es que siempre me va a faltar algo y por tanto siempre voy a estarme quejando y siempre voy a estar lamentando cosas en mi vida. En cambio, cuando mi foco, el énfasis está expuesto en agradecer, también va a ocurrir esto de que siempre va a haber algo que agradecer. Dios siempre está proveyendo algo, siempre está haciendo algo bueno. Y ese cambio de foco, de que el énfasis no sea lo que me falta, sino lo que Dios está proveyendo, lo que está haciendo, lo que está trayendo, trae como consecuencia gozo. Si ustedes se fijan, la gente que experimenta gozo, a veces cuando los conocemos solamente en la calle, pareciera que tuvieran vías el descueve en la que no pasa nada malo nunca. Y decimos, este Gil anda siempre contento porque seguramente su vida es fácil. Pero cuando vemos que aquellos hijos e hijas de Dios que constantemente tienen gozo, los vemos un poco más debajo, un poco más de cerca, nos damos cuenta de que entre medio hay una decisión que tiene que ver con la gratitud y que tiene que ver con el reconocimiento de todo lo que Dios provee. Porque a todos nos pasan cosas buenas y malas. Siempre va a haber gente a la que le pasan cosas más bacanas que a ti. Y siempre va a haber gente a la que le pasan cosas más malas que a ti. Eso va a pasar siempre. No somos ni los más afortunados ni los más desdichados. Y si soy el más desdichado hoy, mañana va a aparecer otro más desdichado que yo. Y soy el más afortunado hoy, pasado mañana va a aparecer otro más afortunado que yo. Y si nosotros observamos, la gente más afortunada no es la gente más agradecida, ni la gente más desafortunada es la gente más miserable. Lo que establece la diferencia es la gratitud. Es el énfasis en el que ponemos nuestra vida. Es el reconocimiento de cuánto Dios hace en nuestro favor una y otra vez
a lo largo de nuestra vida. Pero este tipo de adoración en gratitud, y cierro con esto, tiene que ver con un acto libre, con un acto en el que voluntariamente escojo qué le voy a entregar a Dios, en el que voluntariamente, y no por coerción, ni por presión, ni por amenaza, ni por recompensa, voluntariamente, solo por agradecer, solo por reconocer lo que Él ya me ha dado, entonces yo doy, entonces yo hago, entonces yo obedezco, entonces yo adoro, entonces yo alabo, entonces yo exalto, entonces yo sirvo, entonces yo lo que sea. Todas las expresiones debieran ser en reconocimiento por lo que Dios ya hizo. Eso es lo que está en el centro de la adoración como gratitud. Entonces te voy a invitar a que podamos orar en esta dirección para que el Señor nos permita crecer en entendimiento respecto del tipo de adoración que Él anhela y podamos crecer nosotros en libertad. Que no estemos todo el tiempo sintiéndonos culpables por ser personas que adoran de manera charcha, sino que por el contrario nos sentamos desafiados por el Espíritu a hacer actos de libertad que reconozcan su grandeza y su amor sobre nosotros. Y desde ese espacio, desde la medida que libremente nosotros escogemos, Él va trayendo tanto gozo que la gratitud empieza a ser una fuente de provisión que revitaliza nuestro espíritu y empezamos a querer adorar más, empezamos a querer alabar más, empezamos a querer ser más agradecidos. Pero es desde la experiencia de que la gratitud produce gozo y desde la libertad que entonces vamos metiéndonos como muy cerca del centro del corazón del Padre. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te pedimos que tú puedas revelarnos estas cosas. Que más allá de entender o no entender, tú puedas estar viniendo sobre nosotros como con oleadas tiernas en las cuales abras nuestro entendimiento y podamos comprender, Señor, que a través de la gratitud somos nosotros hechos libres. A través de la gratitud somos nosotros quienes encontramos descanso. En la adoración somos nosotros quienes necesitamos ser adoradores. Allí está el descanso para nuestra alma. En la obediencia encontramos paz. En la gratitud encontramos gozo. En la autenticidad somos liberados y encontramos descanso, Señor. Todo lo que tú tienes para nosotros es bueno. Aun cuando tú eres el Dios y Rey y mereces ser adorado, porque te sientas sobre tu trono y gobiernas todo lo que creaste y al final vas a juzgar conforme a tu justicia todo aquello que merece ser condenado y todo aquello que merece ser perdonado por haber creído o no creído en Jesús. En medio de todo eso, tú sigues siendo este Dios cercano que nos permite elegir y nos permite disfrutar una obediencia que siempre produce vida. Tú no tendrías que darnos nada a cambio para que nosotros te adoráramos. Solo tu grandeza, solo tu hermosura, solo tu poder debieran ser suficientes. Pero como eres un papá tan bueno, cuando perdemos nuestra vida por causa de ti, terminamos encontrando una plenitud que no había en ningún otro lado. En la adoración encontramos estas cosas, Señor, nuestra identidad, nuestra plenitud, nuestro gozo, nuestra paz, nuestro descanso. Por eso te pedimos que nos permitas entender, Señor, no para ir a buscar descanso en la adoración, sino para confiar en ti, que la adoración naturalmente produzca estas cosas, Señor, pero no venir delante de ti por interés. Gracias, papá, por estar juntos y porque tú nos permites entender tu palabra. Yo te pido que a cada uno de nosotros tú puedas traer una revelación mayor, para que el entendimiento sea algo que cale tan profundo en nuestro corazón, que genere cambios, que genere transformación, que genere rendir áreas de nuestra vida a ti, obedecer y ser libres, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, papito. Mientras ahora vamos a seguir adorando con nuestras voces, yo te pido que tu Espíritu venga y despierte en nosotros una pasión por adorar. Que nos volvamos adoradores apasionados y personas que quieran estar todo el tiempo buscando formas de reconocer
lo bueno, lo maravilloso, lo dulce, tierno y hermoso que eres, lo poderoso, lo grande, lo justo, lo fiel, lo verdadero, lo temible. Ayúdanos, Señor, a ser adoradores en espíritu y en verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, papito. Amén.